Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí. Aquí estoy una vez más con un video en tu canal Lengua en la Pizarra y hoy te presentaré el tema de la sílaba. Allá vamos. Lo primero que debemos saber para aprender el tema de la sílaba es que el castellano cuenta con 27 letras en su abecedario. De estas 27 letras, estamos excluyendo aquellas que se consideran como dígrafos. Los dígrafos no son más que la unión entre dos letras que conforman un fonema, es decir, que conforman un sonido, como por ejemplo la che, la L, la Q y la U, la G y la U y la R. La Q y la U que se unen para formar, por ejemplo, la palabra queso y forman un solo fonema, un solo sonido. La G y la U que se unen para formar, por ejemplo, en la palabra guerra, que se unen para formar un solo fonema. Y la R que se utiliza, por ejemplo, en la palabra perro, que conforma igual. Entonces, estos son dígrafos, unión de dos letras para conformar un solo fonema y no forma parte del abecedario. Lo segundo que debemos saber es que de estas 27 letras nosotros comprendemos el abecedario y lo podemos clasificar según su sonido en vocales y consonantes. Las vocales A, E, I, O, U. Pero si extraemos estas mismas vocales, también podemos dividirla en dos grupos. Por ejemplo, la A, la E y la O, la I y la U. Esto de acá conforman los grupos de vocales fuertes y estas vocales débiles. En otra ocasión podrían encontrar a este grupo como vocal fuerte, vocal tónica o vocales abiertas. Y a las débiles podrían encontrarlas con el nombre de vocales átonas o vocales cerradas. Les explico esto porque posteriormente será crucial saber este tipo de clasificación de las vocales. Entonces, en resumidas cuentas, habíamos dicho que el abecedario cuenta de 27 letras. Estas letras que representan un sonido, los cuales se llaman fonemas. En lingüística se llama fonema, que sería la unidad mínima de sonido. Y es por eso que definimos a la sílaba como una unidad pequeña de fonema que se puede articular a través del habla. Una sílaba puede conformarse por un solo fonema o un grupo de fonemas. Es decir, habíamos dicho que cada letra del abecedario es un fonema, representa un fonema. Entonces, en el caso de que una sola letra pueda ser una sílaba, es el único caso que vamos a encontrar donde siempre será una vocal. Pero también hay sílabas que se conforman de manera grupal, es decir, con varios fonemas, varias letras. Ese tipo de sílaba estará conformado entre vocales y consonantes. Pero algo que no debemos olvidar nunca es que una sílaba siempre estará determinado por una consonante. Aquí tenemos nosotros la palabra aldeano y observamos lo que le expliqué hace un momento. La vocal A está conformando una sola sílaba. Aquellas sílabas que están formadas por dos, en este caso, una
consonante y una vocal. Están siendo determinada cada sílaba por la consonante. Pero eso no es todo. Para determinar a qué sílaba pertenece cada consonante y cada vocal, a continuación presentamos algunas reglas que no debemos olvidar. Regla número 1. Una consonante entre vocales forma sílaba con la vocal siguiente, como por ejemplo la palabra caricatura. En este caso encontramos una consonante entre vocales, por lo tanto se va con la segunda. Separamos. Lo mismo ocurre acá. Una consonante entre vocales se va con la segunda. Consonante entre vocales se va con la segunda y lo mismo con la siguiente. Regla número 2. Los grupos consonánticos que tenemos acá en la pizarra, PL, PR, BL, BR, etc., todos estos forman sílabas siempre con una vocal, es decir, la vocal que le sigue, como por ejemplo en la palabra reclamo. CL va con la vocal que le sigue. Regla número 3. Esta regla dice que si encontramos dos consonantes en medio de vocales, la primera consonante se va con la vocal que le precede y la segunda consonante se va con la siguiente vocal. Como por ejemplo en el caso de la palabra cantar. En esta palabra nosotros encontramos a dos consonantes en medio de vocales. Por lo tanto, la primera se va con la primer vocal y la segunda se va con la siguiente. Y tendríamos dos sílabas en la palabra cantar. Eso sí, la regla número 3 exceptúa lo que se establece con los grupos consonánticos que habla la regla número 2. Regla número 4. Esta regla me dice que si encontramos tres consonantes en medio de vocales, las dos primeras consonantes se van con la vocal que le precede y la tercera consonante se va con la siguiente vocal, como por ejemplo en la palabra instinto. En este caso encontramos la palabra instinto y observamos que existen tres consonantes. Entonces, la regla me dice que las primeras dos se van con la vocal que le precede y la siguiente consonante se va con la otra vocal. Entonces, la palabra instinto tendríamos tres sílabas. Pero también en esta regla número 4 exceptúa lo que se establece con los grupos consonánticos de la regla número 2, como por ejemplo en la palabra sembrar. La regla número 4 no aplica a esta palabra porque aquí tenemos el grupo consonántico de la regla número 2. Ahora nuevamente nos encontramos acá con lo que le mencioné en un principio, con las vocales fuertes y las vocales débiles. Lo que tenemos que entender acá es lo siguiente, que estas vocales en la sílaba también cumplen un rol muy importante. Si nosotros nos encontramos a estas vocales débiles juntas en una palabra, como por ejemplo en la palabra construir, jamás se van a separar, ya que están unidas formando el núcleo silábico, lo que en fonética se llama diptongo. Entonces, en resumidas cuentas, los diptongos nunca se separan. Por lo tanto, la palabra construir tiene dos sílabas. Y ahora, hablando acerca de las vocales fuertes, cuando nosotros encontramos en una palabra
unión de vocales fuertes están juntas, pero no están unidas como núcleo silábico, ¿sí? Y a esto en fonética se le llama hiato. Estas pueden formar por sí solas o forman parte de otro núcleo silábico. Entonces, a esto se le llama hiato. Y los hiatos siempre se separan. Como por ejemplo, la palabra aéreo. Como los hiatos siempre se separan, en esta palabra encontramos 4 sílabas. Además de todo lo que ya hemos hablado, es necesario mencionarles que existen diferentes tipos de palabras según las sílabas. Hay algunas sílabas que se consideran monosílabos porque la palabra en sí solo forma una sílaba, como por ejemplo estas son consideradas palabras monosílabos porque solo tienen una sílaba. Como por ejemplo, la palabra café es una palabra, según las sílabas que contiene, es una palabra bisílaba. Y, por ejemplo, encontramos otra palabra como la palabra material, que en este caso es una palabra trisílaba. Entonces, decimos que estas de acá son palabras polisílabas, palabras monosílabas. Y eso es todo lo que hoy hablaremos acerca de las sílabas. En otra ocasión también estaremos profundizando un poco en el hiato y en el diptongo, que aún nos queda mucho por hablar y que existen otros aspectos, otros tipos de diptongos que también influencian en la separación de sílabas. Pero esto estaremos profundizando luego. Te doy las gracias por haber visto este video y espero que te haya servido de algo lo que hemos aprendido el día de hoy. Además de eso, si te gustó lo que estamos haciendo aquí en tu canal Lengua en la Pizarra, dale pulgar arriba y comparte. Y si eres nuevo y por primera vez estás viendo un video mío, pues te invito a que te suscribas. Muchas gracias, los quiero mucho, hasta pronto.